La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Una onda electromagnética es una forma de transportar. Clasificación de las radiaciones electromagnéticas. Estas ondas o radiaciones electromagnéticas pueden clasificarse en dos grandes grupos. La radiación no ionizante es aquella que no tiene suficiente energía como para romper los enlaces que unen los átomos del medio que irradian. Ejemplo de estos son las ondas de radio, la de la televisión, la que emiten los microondas, entre otras. La radiación ionizante es aquella que tiene suficiente energía como para producir ionizaciones de los átomos del medio o materia que es irradiado. Ejemplo de estas son las que emiten los rayos X. La radioactividad es un fenómeno físico por el cual algunos cuerpos o elementos químicos llamados radioactivos emiten radiaciones que tienen la propiedad de impresionar placas fotográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, entre otros. Tipos de radiaciones. Según su interacción con la materia, se dividen en tres grandes grupos. Primero, las alfa. Son aquellas con capacidad limitada de penetración en la materia, pero con mucha intensidad energética. Segundo, las radiaciones beta. Son más penetrantes, pero con menos intensidad de las radiaciones alfa. Y tercero, las radiaciones gamma. Es la radiación más penetrante de todas las anteriores. Como muchos otros agentes físicos, químicos y biológicos, las radiaciones ionizantes y en particular los rayos X son capaces de producir daños orgánicos. La radiación interacciona con los átomos de la materia viva, provocando en ellos principalmente el fenómeno de ionización, dando lugar a cambios importantes en células, tejidos, órganos y en el individuo en su totalidad o su descendencia. El tipo y la magnitud del daño dependen de la clase de radiación, de su energía, de la dosis absorbida y el tiempo de exposición a esta. En el campo de la salud, las radiaciones se usan para el diagnóstico por la capacidad de permitir ver órganos y estructuras sin necesidad de recurrir a la cirugía, así como para el tratamiento de enfermedades por la capacidad de la radiación intensa para destruir células. Los rayos X penetran en el cuerpo produciendo una semisombra que contiene áreas más claras y más oscuras que permiten ver la imagen de los órganos internos, que luego se interpreta para hacer el diagnóstico. Sin embargo, tal utilización conlleva riesgos para el hombre, por lo que su uso debe estar regido por medidas de protección que aseguren un balance entre el beneficio y los riesgos, eliminando estos últimos para el personal ocupacionalmente expuesto. Es necesario limitar los efectos en esta actividad, en particular en el manejo de la fuente de los rayos X. Desde 1928 existe un organismo internacional de reconocido prestigio. La Comisión Internacional de Protección Radiológica es aquella que se preocupa por emitir una serie de recomendaciones basadas en los más recientes conocimientos científicos sobre los efectos de la radiación, para orientar a las autoridades encargadas en cada país de la regulación y control en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. En Colombia existe una gran variedad de aplicaciones de las radiaciones ionizantes, como las usadas en salud. Ejemplo de ello, la radioterapia, la medicina nuclear y el radiodiagnóstico. Con el fin de minimizar las dosis de radiación, teniendo en cuenta los aspectos económicos y sociales, debemos acudir a una serie de normas y reglamentaciones que de manera clara y unificada ayuden a controlar este riesgo y a la conservación de las generaciones presentes y futuras. Los efectos nocivos de la radioactividad son acumulativos. Esto significa que se van sumando hasta que una exposición mínima continua se convierte en peligrosa, después de cierto tiempo. Exposiciones a cantidades no muy altas de radioactividad por tiempos prolongados pueden resultar en efectos nefastos y fatales para el ser humano. La siguiente lista describe las condiciones que se pueden expresar cuando una persona está expuesta a la radiación: náuseas, vómitos, convulsiones, delirios, dolores de cabeza, diarrea, pérdida del cabello, pérdida de la dentadura, reducción de glóbulos rojos y reducción de glóbulos blancos en sangre, daños al conducto gastrointestinal, pérdida de la mucosa de los intestinos, hemorragia,
esterilidad, infecciones bacterianas, cáncer, leucemias, cataratas, daños genéticos, mutaciones genéticas, daño cerebral, daños al sistema nervioso, malformaciones y cambios del color del cabello. Las medidas preventivas para la radiación se dividen en 3 grandes grupos: control en la fuente, control en el medio y atenuación en el trabajador. Entre las recomendaciones del control de la fuente encontramos seleccionar las sustancias radioactivas y equipos emisores de radiaciones ionizantes con el menor riesgo para su uso, emplear la mínima cantidad de actividad del material radiactivo que sea necesaria, exigir a los proveedores garantía para la calidad de la fuente adquirida, certificado de pruebas, transporte seguro, fabricación y blindaje, realizar la calibración y mantenimiento de los equipos y almacenar y disponer en forma segura los desechos de los mismos. En el control de los medios son las siguientes. Los blindajes para la construcción, adaptación o remodelación deben determinarse con base en una memoria analítica o de cálculo. La altura del blindaje de las paredes de una instalación no debe ser inferior a 2.1 metros previa evaluación de las áreas colindantes. En instalaciones fijas es indispensable que la protección del operador durante la exposición consista en una mampara fija sin la consola de control, esta dentro de la sala de rayos X. Toda instalación debe contar con una verificación de blindaje realizada y documentada por un asesor especializado en seguridad radiológica. Debe existir una zona libre de acceso, es aquella que muy improbablemente reciba dosis superiores de 1 a 10 de los límites anuales de dosis. En ella no es necesario tomar medidas de protección radiológica. Debe existir una zona supervisada, una zona controlada. Debe existir aislamiento del material radioactivo, manipular el material radioactivo dentro de cabinas de guantes, manipular el material con instrumentos, pinzas, protectores plomados de jeringas, guantes plomados. Utilizar barreras plomadas portátiles con su reglamento de empleo. Instalar campanas extractoras de gases y vapores en áreas que lo requieran. Instalar sistemas de alarmas para detección de dosis de radiaciones ionizantes anormales. Limitar el haz útil de radiación y reglamentar la protección radiológica para el manejo de equipos y sustancias. Atenuación en el trabajador. Capacitación, inducción y entrenamiento. Deberán recibir una formación adecuada en materia de protección que incluya riesgo de las radiaciones ionizantes y sus efectos biológicos, normas generales de protección y precauciones durante el régimen de trabajo y en casos de accidentes, normas específicas, medios y métodos de trabajo para su protección en las operaciones a efectuar, conocimiento y utilización de los instrumentos de detención y medidas de radiaciones y de los equipos y medios de protección personal, necesidades de efectuar reconocimiento médicos periódicos, actuación en casos de emergencia, importancias del cumplimiento en las medidas técnicas y médicas, responsabilidad derivada de su puesto de trabajo con respecto a la protección radiológica. También se recomienda que se hagan dosimetrías de película. El uso de los elementos de protección personal son vitales como delantales, protectores de tiroides, gónadas, guantes, protectores oculares, máscaras, equipos de protección del cuerpo entero con suministro de aires. Igualmente, se requieren exámenes preocupacional que incluyan controles médicos y de laboratorios. Dentro de los laboratorios se recomiendan hemoleucograma, sedimentación y extendido de sangre periférica tipo 5. Igualmente, detención de actitud para ingreso en menores de 18 años, mujeres en embarazo o lactantes, personas con nefropatía, personas con hepatopatía, neuropatía central, tuberculosis, dermatitis crónicas. Se recomiendan también exámenes médicos periódicos. En los reconocimientos médicos periódicos se realizará un estudio de hemograma completo y demás pruebas de laboratorio descritas en el examen preocupacional y se vigilarán también las enfermedades objeto de vigilancia. Igualmente se recomienda exámenes médicos de retiro, en los cuales se consignen los hallazgos clínicos, los exámenes de laboratorio realizados al momento del retiro de la empresa, bien sea por pensión o por cese del nexo laboral con la empresa. Se debe elaborar un resumen en la historia clínica de los datos clínicos y paraclínicos en el momento en el cual un trabajador se retira de la empresa con destino a una nueva vinculación.
La historia clínica ocupacional de las personas expuestas a radiaciones ionizantes se deberán guardar en la empresa por un periodo de 40 años, contados a partir del retiro del trabajador. Aquí está. Esta es una puerta plomada.